El error fundamental con respecto al carácter del inconsciente consiste en la suposición generalizada de que sus contenidos sean claros y tengan un solo sentido y un signo invariable. Esta opinión es demasiado ingenua. El alma, como sistema que se regula automáticamente, está tan equilibrada como la vida del cuerpo. Todos los sucesos excesivos quedan inmediata y automáticamente compensados. Sin esa compensación no habría un metabolismo normal, ni una psiquis normal. Desde este punto de vista puede proclamarse la teoría de la compensación como una de las reglas fundamentales para el comportamiento psíquico en general. La escasez aquí produce el exceso allá. La misma compensación existe también entre lo consciente y lo inconsciente. Esta es una de las reglas mejor confirmadas para la interpretación de los sueños. En la interpretación práctica de los sueños siempre podemos preguntarnos con provecho: ¿qué actitud consciente compensa tal o cual sueño? La compensación es, de ordinario, no solo una realidad ilusoria de deseos, sino una realidad que se torna tanto más real cuanto más se la desplaza o reprime. La sed no termina cuando se la reprime. El contenido del sueño debe estimarse como una cosa efectiva e incluida, como tal, en la posición de la conciencia, como un factor que también es decisivo. Si no te hace así, se continúa en aquella situación consciente, excéntrica, que determinó la compensación inconsciente. En tal caso, no es posible prever cómo se llegará a un juicio acertado respecto a sí mismo y a un modo de vivir equilibrado. Si a alguien se le ocurriera colocar el contenido inconsciente en el lugar del consciente, desplazaría naturalmente a este último, volviendo entonces a presentarse el contenido anteriormente consciente en la inconsciencia como fenómeno de compensación. Ahora el inconsciente cambiará totalmente de aspecto y resultaría tímidamente razonable, en contraste muy sugestivo con la actitud observada hasta ese momento. No se cree que el inconsciente sea capaz de ese cambio, a pesar de que se realiza en cada instante y que constituye su función peculiarísima. Por eso cada sueño es una fuente de información y regulación y en consecuencia el recurso más eficaz para la estructuración de la personalidad. No hay en el inconsciente en sí ningún explosivo a menos que lo haya almacenado allí una conciencia soberbia cobarde. Otro motivo más para no pasarlo inadvertido. Por todas estas razones, antes que de interpretar un sueño, me formulo esta pregunta: ¿qué actitud consciente compensa el sueño? De este modo relaciono estrechamente el sueño con la actitud de la conciencia, y aún debo afirmar que jamás puede interpretarse un sueño, ni siquiera aproximadamente, si no se conoce la posición consciente. Solo el conocimiento de la posición de la conciencia permite establecer el signo que debe atribuirse a los contenidos inconscientes. El sueño no es un suceso aislado, totalmente separado de la vigilia y del carácter de ésta. Si así lo conceptuamos, es por falta de comprensión, porque estamos entregados a una ilusión subjetiva. En realidad, existe una estrecha relación de causalidad, escrupulosamente equilibrada, entre la conciencia y el sueño. Sirvo un ejemplo para explicar este importante proceso de la valoración de los contenidos inconscientes. Un hombre joven me refirió el siguiente sueño. Mi padre se alejaba de la casa en su nuevo coche. Lo guiaba muy torpemente, cosa que me excitaba. Mi padre corría en zigzag y a veces ponía el coche en peligro con sus maniobras. Por fin chocó contra una pared, lo que produjo desperfectos en el automóvil. Lo llamé iracundo, instándole a que se comportase razonablemente. Entonces mi padre se echó a reír y observé que estaba ebrio. Este sueño no se basa en un suceso real de ninguna índole. El soñador está seguro de que su padre, aun estando beodo, no se comportaría de aquella manera. Es un automovilista cauto que bebe muy poco, especialmente cuando maneja el coche, que se irrita cuando otros conducen su automóvil con poca habilidad y se desespera ante los desperfectos más insignificantes que pueden ocasionarse. Sus relaciones con el padre son afectuosas. Lo admira porque es un hombre singularmente feliz en sus empresas, sin incurrir en audacias de interpretación.
puede decirse que el sueño esboza un cuadro sumamente desfavorable para el padre. ¿En qué sentido debe contestarse, pues, a la pregunta de lo que este sueño significa para el hijo? ¿Serán sus relaciones con el padre únicamente buenas en apariencia y en realidad consistirán en resistencias supercompensadas? En este caso habría que dar al contenido del sueño un sentido positivo, es decir, que habría que afirmar: esta es su verdadera actitud frente a su padre. Como en esta actitud real no puede hallarse ninguna ambigüedad neurótica, nada justificaría que se enturbiase el sentimiento del joven con semejante opinión perturbadora. Desde el punto de vista terapéutico sería un error. Pero si la relación es efectivamente buena, ¿por qué el sueño tiene que inventar artificialmente una historia tan inverosímil para desacreditar al padre? En el inconsciente del soñador debe existir la tendencia a producir semejante sueño. ¿Se debe esto tal vez a que pese a todo existen ciertas resistencias originadas acaso por la envidia u otros motivos inferiores? Antes de cargar tal peso sobre su conciencia, cosa siempre peligrosa, tratándose de personas sensibles, nos preguntaremos no por la razón sino por el objeto que ha tenido aquel sueño. A esta pregunta habría que contestar: su inconsciente trata evidentemente de rebajar al padre. Si aceptamos esta tendencia como hecho compensador, se impone la conclusión de que las relaciones del joven con su padre son no solo buenas, sino demasiado buenas. El joven es, pues, lo que en francés se llama fils à papa. El padre constituye todavía en un grado excesivo una garantía para su vida, y el soñador lleva aún en una medida desmesurada lo que yo llamo una vida provisional. Este era su peligro, porque el padre le impide, sin querer, observar su realidad propia, razón por la cual recurre a la calumnia artificiosa para rebajar al padre y exaltarse a sí mismo. Ciertamente es un procedimiento inmoral. Un padre poco comprensivo se molestaría por ello, pero en realidad se trata de una compensación sumamente conveniente, pues el hijo se siente así impedido a un contraste con el progenitor, sin lo cual jamás alcanzaría la conciencia de sí mismo. Esta última interpretación resultó acertada y produjo el efecto consiguiente, es decir, fue aceptada espontáneamente por el soñador, sin herir ningún valor realmente existente, ni en el padre ni en el hijo. Pero esta interpretación solo fue posible iluminando cuidadosamente toda la fenomenología de las relaciones entre padre e hijo. Sin el conocimiento de la situación consciente, el verdadero sentido del sueño hubiera quedado en suspenso. Para la asimilación del contenido de los sueños es de singular importancia que no se hiera, ni menos se destruya ningún valor positivo de la personalidad consciente, pues de lo contrario nada podría asimilarse. El reconocimiento de lo inconsciente no es un experimento bolchevique que trastoca todo y que conserva exactamente la misma situación que había querido mejorar. Es pues necesario conservar los valores de la personalidad consciente, pues la compensación mediante lo inconsciente solo es efectiva cuando coopera con una conciencia íntegra. La asimilación nunca es cuestión de esto o aquello, sino siempre es un esto y aquello. Así como para la interpretación del sueño es indispensable un conocimiento exacto de la situación de la conciencia, es importante también tener en cuenta, con respecto al simbolismo del sueño, las convicciones filosóficas, religiosas y morales de la conciencia. Prácticamente es más útil considerar el simbolismo del sueño no como signo o síntoma de carácter permanente, sino como símbolo verdadero, o sea, como expresión de un contenido no reconocido, ni conceptualmente formulado por la conciencia, y además en relación con la situación de la conciencia respectiva. Digo que es prácticamente conveniente proceder de este modo, pues en la teoría hay símbolos relativamente permanentes que, al interpretarlos, no se deben relacionar nunca con fenómenos cuyo contenido se conozca o se esté en condiciones de formular conceptualmente. Si no existieran esos símbolos relativamente permanentes, nada podría decirse tampoco respecto a la estructuración del inconsciente,
puesto que en tal caso no existiría nada susceptible de ser referido y denominado en alguna forma. Llamará posiblemente la atención que yo atribuya a los símbolos relativamente permanentes un carácter como quien dice indefinido. De no ser así, no serían símbolos sino signos o síntomas. Según es sabido, la escuela de Freud admite símbolos sexuales permanentes, es decir, en este caso signos, y les atribuye el contenido aparentemente definitivo de la sexualidad. Pero, por desgracia, precisamente el concepto sexual freudiano es de suma elasticidad y a tal punto vago que en ciertos casos puede involucrarlo todo. Si bien el término suena familiarmente, lo que expresa equivale a una incógnita que oscila brillante e indefiniblemente entre los extremos de una actividad fisiológica glandular y los destellos más sublimes del espíritu. Prefiero por lo mismo que el símbolo exprese un valor difícil de reconocer y en último término nunca definible del todo, en vez de entregarme a una convicción dogmática, a consecuencia de la ilusión de que la palabra conocida reemplaza una cosa conocida. Considérense, por ejemplo, los llamados síntomas fálicos, que según se pretende tan solo representan el miembro viril. Pero desde el punto de vista psíquico, incluso el miembro es, a juicio de Cranfield, el símbolo de un contenido más amplio y difícil de determinar. Téngase presente que los antiguos y la gente primitiva se muestran muy pródigos con los símbolos fálicos y nunca tuvieron la ocurrencia de confundir el símbolo ritual del falo con el pene. El falo significa siempre el maná creador, lo extraordinariamente activo, para servirme del término de Leham, la fuerza médica y procreadora, que se representa también equivalente por el toro, el asno, la granada, el cabrón, el relámpago, la pata de caballo, la danza, la fecundación mágica de la tierra, la menstruación y por otras muchas analogías, exactamente como acontece en el sueño. Todas las analogías, incluso la sexual, se basan en un cuadro arquetípico de un carácter sumamente difícil de determinar, y al que seguramente se acerca más psicológicamente el símbolo primitivo de maná. Todos estos símbolos son relativamente fijos, a pesar de que en ningún caso concreto tengamos la seguridad de que en la práctica haya de interpretarse el símbolo del mismo modo. La necesidad práctica puede ser muy distinta. Ciertamente, si tuviéramos que interpretar un sueño teórica, o sea, científicamente, hasta agotar los recursos, deberíamos relacionar los símbolos con los arquetipos. Pero en la práctica esto puede ser un verdadero error, pues la situación psicológica momentánea del paciente exige cualquier cosa menos una desviación hacia la teoría del sueño. Por lo mismo, se recomienda en la práctica considerar el significado del sueño en relación con la situación de la conciencia, es decir, tratar el símbolo como si no fuese fijo. En otras palabras, renúnciese a saberlo todo de antemano e investigue qué significan las cosas para el paciente. En consecuencia, la interpretación teórica de poco sirve y por lo general no se pasa del principio. Pero cuando el práctico se sirve demasiado de símbolos permanentes, cae en la rutina y en un dogmatismo peligroso que malogra a menudo el tratamiento. Lamento no poder ilustrar con un ejemplo lo que acaba de establecerse porque habría que describirlo con una minuciosidad que ocuparía demasiado espacio. Es frecuente que al principio de un tratamiento el enfermo tenga un sueño que revela al médico todo el programa del inconsciente a largo plazo. Pero por razones prácticas es todavía imposible revelar al paciente el significado profundo del sueño. En ese sentido, nos lo impide la consideración práctica. El conocimiento de los signos relativamente fijos facilita al médico su reconocimiento que puede resultar de gran valor para el diagnóstico y pronóstico. Cierta vez me consultaron el caso de una muchacha de 17 años. Un especialista sospechaba que se podía tratar del comienzo de una atrofia muscular progresiva, mientras otro médico creía que era un caso de histerismo. Debido a esta última opinión fui consultado. Somáticamente el estado no era claro, pero además había síntomas histéricos. Pregunté a la enferma si había tenido sueños y enseguida respondió: sí, tengo unos sueños horribles. Ayer soñé que llegaba a casa cuando ya era de noche.
La puerta del salón estaba medio abierta y vi a mi madre colgada de la araña de la luz, mecida por un viento frío que penetraba por la ventana. Otra vez soñé que de noche se producía un terrible tumulto en casa. Fui a ver lo que pasaba y vi que un caballo desbocado había penetrado en las habitaciones. Finalmente encontró la puerta del pasillo y saltó por la ventana del cuarto piso a la calle. Vi horrorizada cómo quedó tendido en el suelo completamente destrozado. El carácter nefasto de los sueños ha de despertar siempre la atención, pero también hay mucha gente que sufre semejantes pesadillas. Por eso debe considerarse más detenidamente el significado de los principales símbolos, que en este caso son la madre y el caballo. Se trata de equivalentes, pues ambos hacen lo mismo, se suicidan. La madre es un arquetipo que significa origen, naturaleza, ente creador pasivo, materia, naturaleza material, matriz y funciones vegetativas, y por lo tanto, también lo inconsciente, lo impulsivo y lo natural, lo fisiológico, el cuerpo que se habita o en el que se está contenido, porque el símbolo madre equivale también al recipiente, a lo que sostiene y nutre, y por eso, en sentido psíquico, representa también los fundamentos de la conciencia, el estar contenido o involucrado. Se relaciona con lo oscuro, lo nocturno, la estrechez y la timidez. Estas representaciones reproducen en gran parte de la declinación mitológica y de la historia del idioma, del concepto de la madre, o una parte esencial del concepto de Jing, que establece la filosofía china. No es una adquisición individual de la joven de 17 años, sino una herencia colectiva, que por una parte subsiste, todavía viva en el lenguaje, y por otra, es la estructura hereditaria de lo anímico, razón por la cual se encuentra en todos los tiempos y en todos los pueblos. El término madre, que suena tan familiarmente, se refiere, según parece, a la madre individual, la más conocida, a mi madre, pero como símbolo representa un fondo que se opone tenazmente a una fórmula, a un concepto, que sólo muy vaga e instintivamente podría denominarse vida física, natural y oculta, lo que ya sería demasiado limitado y excluiría muchos aspectos secundarios e indispensables de su significación. El hecho psíquico básico es de una complicación extraordinaria, y por lo mismo solo puede comprenderse si se lo considera desde gran altura, y aún así su comprensión se logra únicamente por intuición. Por eso, precisamente, son necesarios los símbolos. Si introducimos en el sueño la expresión que hemos hallado, la interpretación dirá: la vida inconsciente se destruye a sí misma. Este fue el mensaje dirigido a la conciencia y a quien tenga oídos para oír. El caballo es un arquetipo muy difundido en la mitología y en el folclore. Como animal representa la psiquis no humana, lo animal, y por tanto, lo psíquico inconsciente. Por eso el folclore representa a caballos clarividente que a veces hablan, como animales que llevan su prole en las entrañas, guardan estrecha relación con el arquetipo de la madre. Por ser inferior al hombre representa el bajo vientre y el mundo de los instintos que suben de él. El caballo es dinámico y a la vez vehículo, lleva al hombre como un impulso, pero al igual que los impulsos, está supeditado al pánico porque carece de la cualidad superior de la conciencia. Está relacionado con la magia, es decir, con los efectos irracionales, sobre todo cuando se trata de caballos negros, nocturnos que anuncian la muerte. El caballo es, pues, un equivalente de la madre, con solo un ligero cambio de matiz en lo que se refiere a la significación de la vida inicial, en el sentido de la vida meramente animal y física. Si incluimos este concepto en el sueño, su interpretación dirá: la vida animal se destroza a sí misma. Las manifestaciones de ambos sueños son, pues, casi idénticas, y en el segundo, como ocurre por lo común, la expresión es más específica. Es evidente el matiz peculiar del sueño que no habla de la muerte del individuo. Es sabida la facilidad con que se sueña la muerte propia, pero entonces no existe un peligro grave. Cuando hay un verdadero peligro, el sueño habla otro lenguaje.
Ambos sueños indican, pues, una grave enfermedad orgánica con resultados fatales. Este pronóstico quedó confirmado al poco tiempo. En cuanto al problema de los símbolos relativamente fijos, el ejemplo que acaba de mencionarse da la idea aproximada de su naturaleza. Los hay en número infinito y todos se distinguen por cambios sutiles de matiz en su significación. La determinación científica solo es posible mediante investigaciones comparadas, mitológicas, folclóricas y de la historia de las religiones y del lenguaje. En el sueño se manifiesta el carácter estructurado de acuerdo con la historia de desenvolvimiento de la psiquis, más aún que con nuestra conciencia. En el sueño tercian imágenes e impulsos procedentes de la naturaleza primitiva. Mediante la asimilación de contenidos inconscientes volvemos a acercar la vida consciente momentánea, que se distancia con excesiva facilidad de la ley natural, a esta ley, con lo que devolvemos al enfermo su natural modo de ser, conforme a su ley peculiar. Solo he expuesto aquí cuestiones elementales. No cabe en el marco de esta exposición la coordinación de los materiales y la construcción de aquel edificio que se realiza en cada análisis del inconsciente hasta llegar a la reconstrucción de toda la personalidad. El camino de la asimilación sucesiva sobrepasa con mucho al éxito curativo, que interesa especialmente a la medicina y lleva por último al lejano objetivo, que tal vez dio origen, como causa primaria, a la vida, es decir, a la realización total del hombre en sí, a la individuación. Los médicos son probablemente los primeros observadores conscientes de este oscuro proceso natural. Pero generalmente solo vemos la parte morbosa de ese desarrollo y perdemos de vista al enfermo cuando está curado. Solo después de su restablecimiento nos ofrecería realmente la oportunidad de estudiar un fenómeno normal que abarca años y aún decenios. Si se lograsen algunas nociones de la tendencia inconsciente del desenvolvimiento, y si el médico no obtuviera la comprensión psicológica partiendo de la fase morbosa, la expresión de los sucesos que los sueños muestran a la conciencia sería menos caótica y se reconocería con mayor claridad hacia dónde tienden, en último término, los símbolos. A mi juicio, todo médico debería tener presente que todo método psicoterapéutico, especialmente el analítico, descubre, tanto aquí como allá, fases aisladas, contrarias en apariencias a la orientación respectiva. Cada análisis aislado revela solo una parte o un aspecto del fenómeno fundamental. Debido a esto, las comparaciones causales tan solo crean al principio una desesperante confusión. En consecuencia, no experimento disgusto al limitarme a lo elemental y práctico, pues solo es posible llegar a un acuerdo más o menos satisfactorio en la proximidad inmediata del empirismo cotidiano.